Es tanta la información que brotó que se volvió una serie. Sin quererlo se volvió una serie. Y la serie se llama El valor de la mujer. Algunas mujeres se pueden emocionar ahí, ¿verdad? Y obviamente surgió la idea pues de que esta semana fue se celebró el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y yo creo que es importante, hace un año, en una reunión de A Una Voz, que estuvimos aquí orando, estábamos orando precisamente por la violencia contra la mujer. Y yo me acuerdo que terminé esa reunión haciendo una promesa. Y yo dije, voy a estudiar en la Biblia qué onda con la mujer en el día de hoy, qué onda con la mujer en la iglesia, cuál es su lugar, cuál es su valor. Y pues pasó un año para que esa promesa se cumpliera, así es que para que no diga que no tengo palabra, estoy cumpliendo mi promesa de hace un año y voy a enseñar acerca de el valor de la mujer durante 2 o 3 semanas, ¿sale? Y esta primera parte se llama Jesús. Dices, ¿qué tiene que ver Jesús? Tiene todo que ver con el valor de la mujer. Jesús fue un personaje radical. Jesús no fue un personaje mansito, ¿verdad? Domesticado. Si tú has leído las crónicas de Narnia, hay un personaje que se llama Aslan. Y dice la pequeña Lucy, dice, él no es un león domesticado, parece domesticado, pero sigue siendo un león, ¿verdad? Jesús no es un león domesticado, Jesús es un león salvaje, es un león que es radical. Jesús trajo un mensaje contracultural, que quiere decir eso, que mientras la cultura hacía las cosas de una manera, el mensaje de Jesús era opuesto a lo que la cultura hacía. Jesús era radical y él vino no solo a sanar enfermos, no solo a hacer milagros, Jesús vino a liberar a los oprimidos. Y entre los oprimidos hay un grupo muy importante que son las mujeres. La sociedad ha oprimido durante siglos a las mujeres. Y es triste, es vergonzoso que la gente, la sociedad allá afuera mira a la iglesia y nos ve como una organización que se suma a esta discriminación a la mujer y nos ven y dicen, ¿cómo es posible que la iglesia participe de esta discriminación? Y uno puede excusarse, pero la verdad es que tienen razón. Durante muchos años la iglesia ha caído en ese grupo de personas que discriminan a la mujer, que la hacen menos, que le quitan valor junto al hombre. Y eso ha sido porque hemos malinterpretado muchos pasajes de la Biblia y hemos omitido o hemos querido ignorar otros muy importantes, entre los cuales hoy vamos a hablar. Ahora, ¿por qué la gente tiene una idea de que Dios es misógino? ¿Sabes lo que es el término misógino? Quiere decir alguien que odia a las mujeres, ¿sí? Y el mundo cree que Dios es misógino. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay ciertos pasajes donde pareciera que Dios es misógino o que Dios le da un valor inferior a la mujer. Por ejemplo, en la ley de Moisés. La ley de Moisés tiene algunas reglas, algunas leyes como la siguiente. Por ejemplo, dice que si alguien abusa sexualmente de una mujer, su castigo es pagarle a su papá una indemnización y casarse con la muchacha. En pleno siglo XXI eso suena totalmente bárbaro, ¿no? ¿Qué pensarías tú si alguien llega y abusa de tu hija? ¿Te conformarías con una indemnización? ¿Te conformarías con que se casara con ella? Hey, ¿están acá? No, ¿verdad? No, suena algo, o sea, Dios, ¿qué te pasa? ¿No? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios habla y da instrucciones acerca de cómo tratar a tu esclavo. Es decir, Dios está autorizando que tengas esclavos. ¿Tiene eso sentido en pleno siglo XXI? Entonces vemos a Dios como un ser medio silvestre, medio burunga, ¿no? Como poco antaño, poco, no sé la palabra, cavernícola. Y decimos, Dios es misógino, Dios es injusto, Dios aprueba la esclavitud. Pero hay que entender esto, estamos hablando de los inicios de las civilizaciones. Antes de que Dios dijera que si alguien abusaba de una mujer tenía que pagar una indemnización y casarse con ella, antes de eso cualquier hombre podía abusar de una mujer
y no pasaba nada. Antes de que Dios le diera indicaciones a alguien de cómo tratar a su esclavo, antes de eso, cualquiera podía tratar como quería a su esclavo y no pasaba nada. Es decir, la ley, aunque nos parezca muy cavernícola, fue un avance muy grande en cuestión de derechos humanos. El primer luchador por los derechos humanos es Dios. El primer luchador por los derechos de la mujer es Jesús. Y esa ley fue el primer paso. Ahora, Dios no podía ir de una civilización totalmente cavernícola, donde podías violar a una mujer y no te pasaba nada, donde podías azotar a tu esclavo sin ninguna consecuencia. Dios no podía ir de eso hasta lo que hemos logrado hoy en día, de la noche a la mañana. Dios tenía que dar un primer paso. Y el primer paso fue la ley de Moisés. Pero muchos leen la ley de Moisés y creen que Dios se quedó ahí, pero no. Ese fue un primer paso, pero la historia siguió avanzando hasta el día de hoy, en el cual la esclavitud es totalmente mal vista. Es ilegal tener esclavos. El día de hoy ya no puedes abusar de una niña sexualmente y quedarte impune, ¿verdad? Hay leyes que defienden eso. Incluso la mayoría de edad para tener relaciones, hace 8 días veíamos que era en algún tiempo, hace 200 años, tú podías acostarte con una niña de 9 y legalmente estaba bien. Ahora ya son 18 años mínimo, es decir, hemos ido avanzando, pero Dios tenía que dar un primer paso. Pero como eso quedó registrado ahí, la gente cree que Dios se estacionó ahí. Pero Dios siguió avanzando y nos trajo hasta lo que hoy es, ¿sale? Entonces hay que entender muy bien eso, que el primer defensor de los derechos humanos es Dios. El primer defensor de los derechos de la mujer es Jesús. Ahora, Jesús es la teología perfecta. ¿Qué quiere decir eso? La teología es el estudio de Dios. Como si a Dios se le pudiera estudiar, pero la teología es el estudio de Dios. Y Jesús dijo que todo el que quisiera ver a Dios, quisiera saber cómo es Dios, tenía que verlo a Él. Es decir, tú quieres saber cómo es Dios, tienes que ver a Jesús. Por eso se dice que Jesús es la teología perfecta. En Él se revela todo el corazón y el carácter de Dios. Tú y yo somos llamados a ser como Jesús, ¿cierto? Entonces creo que es importante que si somos llamados a ser como Jesús y reflejar el corazón de Dios, necesitamos entender cómo se relacionó Jesús con las mujeres cuando estuvo aquí. Cómo se relacionó Él con las mujeres, y para eso necesitamos entender cómo era la vida de las mujeres en su tiempo, en tiempo de Jesús. Qué derechos tenían, cómo vivían. Y para eso vamos primero a verlo desde dos perspectivas: las mujeres judías y las no judías. Y vamos a empezar con las no judías. Las mujeres gentiles. Gentiles simplemente significa todas las que no son judías, ¿ok? Todas las mujeres de aquí, ¿alguna es judía? ¿Todas son mexicanas? Entonces son gentiles, ¿ok? ¿Sí queda claro el término? Entonces, las gentiles eran más respetadas que las mujeres en el judaísmo. Las mujeres gentiles eran admiradas por los hombres, respetadas por los hombres, al grado de que incluso ciudades se les nombraba con nombres de mujer. Por ejemplo, Tesalónica es una ciudad que se nombró en honor a una mujer. La Biblia nos habla de una mujer llamada Lidia, una mujer griega llamada Lidia, que fue la fundadora de la iglesia de los filipenses cuando Pablo le predicó, y nos habla que Lidia era una empresaria internacional. Lidia se dedicaba, dice la Biblia en Hechos, que ella comerciaba telas costosas. Es decir, ella compraba de algún lugar telas costosas y las vendía pues costosas, ¿verdad? Ahora imagínate una mujer que importa y exporta telas costosas. ¿Crees que era una mujer pobre? Era una empresaria, era una mujer con recursos. Tantos recursos que ella apoyó la fundación de la iglesia de los filipenses. Y ella no era judía, era una mujer griega. En Egipto, las mujeres legalmente eran igual que los hombres. Una mujer podía comprar, podía vender, podía prestar, pagaban impuestos, e incluso si era la hija mayor, ella podía heredar los bienes como primogénita, cosa que las mujeres hebreas no podían hacer.
Las mujeres poseían un buen estatus social. Y esto se debía también a que en estas culturas adoraban muchas diosas, muchas deidades femeninas. Había muchas diosas que eran mujeres y eso hacía que la mujer tuviera cierto valor en la sociedad. Por ejemplo, en Corinto adoraban a la diosa Afrodita, en Éfeso adoraban a Diana, en Egipto adoraban a Isis, deidades femeninas. Ahora, esto contrasta mucho con el judaísmo, con la gente del pueblo de Israel. En tiempos de Jesús, mientras las gentiles disfrutaban estos beneficios, en los judíos las mujeres eran el grupo social más oprimido. Eran vistas como ciudadanas de segunda clase. Casi tenían los mismos derechos que un esclavo. De ese tamaño era el menosprecio a la mujer. Eran consideradas propiedad del hombre. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Eres mía. Pero no era eres mía en un tono romántico, así de eres mía, chiquita, ¿no? Era un rollo así como eres mía y te callas la boca, ¿no? Eran propiedad del hombre, no se les permitía ser educadas, no podían ir a la escuela, solo los hombres. Ellas tenían que permanecer en ignorancia. ¿Por qué? Porque el conocimiento empodera. ¿Sabías eso? El conocimiento da poder. Entonces preferían dejarlas ignorantes. Se les prohibía hablarle o dirigirle la palabra a los hombres en público. Es decir, si yo iba por la calle con mi esposa y ella me hablaba, yo tenía derecho de castigarla públicamente. ¿Cuántos dicen amén? Tenían que cubrir sus rostros con un velo. Escucha, si en casa había un invitado masculino, es decir, si yo invitaba a un amigo a ver la final de la Champions, la mujer tenía que cenar en otra habitación. No podía estar en la misma habitación que nosotros. Sus padres generalmente arreglaban sus matrimonios. Y lo mejor que una mujer, que una chica en ese tiempo podía esperar y aspirar, era que el esposo que le tocara la tratara mejor que su papá. Era el sueño. Ellas no soñaban con un príncipe azul. Ellas soñaban con un tipo que me trate mejor que mi papá. Que me toque uno no tan malo, ¿no? La poligamia, es decir, el tener muchas parejas, era legal para los hombres, pero no para las mujeres. Tú como hombre podías tener muchas mujeres, tú como mujer no podías hacerlo. Se les prohibía leer la Biblia. Un rabino del primer siglo llamado Eliezer, él dijo estas palabras, fíjate qué pensamiento. Mejor sería que las palabras de la Biblia fuesen quemadas que confiadas a una mujer. O sea, sería mejor que quemaras una Biblia a que se la des a una mujer. Ahora, esto suena bien extremo, pero ¿cuántas iglesias hoy en día, cuántos pastores no lo dicen así, pero con sus actos declaran, primero quemo mi púlpito a dejar que una mujer predique? ¿Te suena? Hoy traigo mi cuchillo de vacas sagradas, Voy a matar vacas sagradas hoy. ¿Cuántas iglesias viven y se desarrollan bajo estas mentalidades? Mejor sería quemar la Biblia que dársela a una mujer. Mejor sería cerrar la iglesia, irnos, que darle liderazgo y autoridad a una mujer. Qué terrible. Ahora, dentro de este contexto, a pesar de esta cultura, Jesús tenía muchas amigas cercanas. No estoy diciendo que Jesús tenía relaciones sentimentales con mujeres, no, Jesús tenía amigas, gente cercana que él amaba, y muchas de ellas eran mujeres. Es sorprendente. Yo cuando me puse a estudiar esto, me sorprendí, porque si tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es evidente, o sea, salta a la vista, hay tantas interacciones de Jesús con mujeres, hay tantas historias de cómo Jesús da valor a la mujer que o sea, yo no sé de dónde podemos pensar que Dios le da un valor inferior a la mujer. Cuando vemos en los evangelios a Jesús vez tras vez dignificando a la mujer, dándole valor. Por ejemplo, tenemos la historia de María y Marta, las hermanas de Lázaro.
Hoy no voy a leer muchas citas, voy a leer una, esta que sigue. Pero, ¿por qué? Porque no acabaríamos si te voy citando todo. Pero te voy a mencionar muchas interacciones de Jesús con mujeres. ¿Sale? En Lucas capítulo 10, versículo 38, dice lo siguiente. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentadota? Ahí dice sentada, pero el griego original era sentadota. Es broma. Mientras yo hago todo el trabajo, dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo: mi apreciada Marta, fíjate cómo habla Jesús, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Estos versículos nosotros los leemos hoy en día y se nos hace algo común, ¿no? Jesús en casa de ellas es la visita, pues Marta está preocupada por atenderlo y pues María está ahí de flojota sentada y Marta le reclama y Jesús le dice a Marta con mucha razón: es mejor escucharme que estar fregando trastes, vente a escuchar con ella. Y lo vemos así muy normal, muy natural, pero llevándolo al contexto que te acabo de pintar, al contexto que te acabo de contar, Marta estaba cumpliendo el papel de servidora que la cultura le imponía. Es decir, Jesús está en la casa, es una visita masculina, yo no puedo en primer lugar estar en la misma habitación. Entonces yo voy a la cocina a preparar todo lo necesario para servirle a ese hombre que es visita, porque soy mujer. Ahora, esta, en vez de estarme ayudando, está transgrediendo todas las convenciones sociales. Está en la misma habitación que un hombre y aparte este hombre le está enseñando. Está a los pies de un hombre y este hombre le está enseñando. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Entonces Marta viene y le dice a Jesús: oye, esto no es correcto, eso se ve mal. Dile que venga a ayudarme. Y entonces Jesús hace una declaración extraordinaria y le dice: Marta, mi apreciada Marta, a ver, relájate, te aprecio. Yo no vine aquí para que me sirvieras. Yo no vine a tener una cena gratis. No vine para hacerte servirme y que estés aquí a mi disposición. Yo vine porque te aprecio. Mi apreciada Marta. María ha descubierto lo que realmente vale la pena. Y después es una declaración importante y nadie se lo va a quitar. Es decir, yo no voy a permitir que nadie le quite a una mujer el derecho de ser enseñada por mí. Nadie tiene el derecho de decirle a ella que no puede estar aquí siendo enseñada por mí. Ella ha descubierto la mejor parte y nadie se la va a quitar. Qué respuesta tan increíble. Jesús rompiendo el protocolo y enseñándole a una mujer. Después la Biblia nos cuenta que tiempo después el hermano de María y de Marta, Lázaro, se muere, está enfermo. Le mandan a avisar a Jesús que Lázaro está enfermo porque saben que lo puede sanar. Pero Jesús a propósito retrasa su viaje para que Lázaro muera. Qué buen amigo, ¿no? Pero Jesús sabía, Jesús tenía un plan. Entonces Lázaro muere y entonces Jesús emprende el viaje a su casa. Entonces en el camino, cuando ellas se enteran que viene, Marta sale a buscar a Jesús y llega y le reclama. Ahora, a estas alturas ya nos imaginamos cómo era Marta, ¿no? Marta era una mujer directa. Marta era una mujer que no se decía las cosas como eran, no le daba pena. Marta era una mujer justa que buscaba que las cosas fueran como deben de ser. Entonces llega con Jesús y con su carácter le reclama y le dice: Jesús, si hubieras llegado antes, mi hermano no se habría muerto. Esto es tu culpa. Ahora, ¿por qué una mujer le hablaría así a un hombre en público? Porque Jesús había abierto ese camino. Jesús les había dado esa confianza de ser su amigo.
Y ella llega con esa confianza y le reclama. Y le dice, es tu culpa que mi hermano esté muerto. Pero al mismo tiempo Marta sigue confiando en él. Y le dice, pero yo sé que todo lo que le pidas a Dios va a ser hecho. Como diciéndole, yo sé que lo puedes levantar de ahí. Pero en ese momento Jesús y Marta tienen un diálogo. Y Jesús está por dar una gran enseñanza, una gran revelación acerca de la resurrección, del poder de la resurrección. ¿Y sabes a quién le hace esa enseñanza? A una mujer. Y no es la única vez que lo hace. En varias ocasiones, y ahorita vamos a ver algunas, Jesús da grandes revelaciones espirituales a mujeres. Y entonces Jesús le declara a Marta, te digo que el que crea, aunque esté muerto, vivirá. Jesús suelta una bomba teológica y se la da a una mujer. Después Marta regresa y María sale al encuentro también de Jesús. Y María llega y le reclama lo mismo. Ahora, también nos podemos dar cuenta de cómo era María, ¿no? Ya vimos cómo era Marta, cómo era María. Yo me imagino a María una mujer tierna, una mujer sensible, una mujer chilloncilla, ¿verdad? Sensible. Entonces llega María y le reclama lo mismo. Jesús, si tú hubieras venido a tiempo, mi hermano no estaría muerto. Pero Jesús no se pone a darle una explicación teológica a María, porque Jesús entiende que Marta el reclamo era que ella no entendía el propósito de Dios. Pero Jesús se da cuenta que María simplemente está llorando porque le duele a su hermano. Y Jesús entonces no le da una explicación teológica. ¿Qué hace Jesús? Llora con ella. Y la abraza y llora junto con ella. Es decir, le hace sentir, María, yo entiendo tu pérdida, me duele contigo, estoy aquí para acompañarte. ¿Me explico? Entonces Jesús va y conocemos la historia, ¿no? A Jesús hace el milagro, resucita a Lázaro. Y meses después, en la Pascua, Jesús está de visita en su casa otra vez. Y de hecho nos dice que ese Lázaro que estaba muerto y resucitó estaba sentado a la mesa cenando con Jesús y con otras personas. Y en eso María entra, esta María tan apasionada, tan enamorada de Jesús, entra y derrama un costoso perfume a los pies de Jesús. Y entonces se arma un zafarrancho ahí y algunos la critican y que cómo es posible esto. ¿Y qué hace Jesús? La defiende. Entonces otra vez vemos a Jesús permitiendo a una mujer romper el protocolo. Está Jesús sentado a la mesa con hombres, entre ellos Lázaro, el que había resucitado, y llega esta mujer, se mete a una habitación donde hay hombres, y no solo eso, sino que empieza a lavar los pies de Jesús con perfume, y pues todos se quedan así de ¿qué onda? ¿No? Es como si hoy, no sé, estuviéramos sentados en una casa y tú llegas con tu perro y lo sientas a la mesa, no sé, o sea, algo totalmente fuera de lugar, ¿me explico? Y tratan de censurarla. ¿Y qué hace Jesús? La valida. Jesús la defiende, le da su lugar. Las mujeres veían a Jesús como un libertador de la opresión cultural, un libertador de las ataduras religiosas. Ellas lo amaban porque Él las valoraba, las protegía y les enseñaba. Las protegía, las defendía. ¿Qué pensarías tú honestamente si un día me invitas a tu casa a cenar, comer, lo que sea, y estamos en tu casa muy a gusto y en todas las colonias hay esa mujer de reputación dudosa, ¿sabes? En todas las colonias hay una, ¿no? Entonces estamos en tu casa cenando y de repente la mujer de tu colonia de dudosa reputación, que tú sabes quién es, llega, se mete a tu casa y comienza a abrazarme los pies y a besarme los pies. ¿Qué pensarías? Ya se le destapó. ¿Y quién iba a pensar que era con la de mi colonia? ¿Tú qué crees que pensaban cuando veían a mujeres de reputación dudosa acercarse a Jesús y tener este tipo de manifestaciones? Con lo mala leche que eran los fariseos. ¿Tú qué crees que pasaba por sus mentes? ¿Me explico? Ahora, yo no veo en ningún momento a Jesús tratando de explicar nada. Yo no veo a Jesús diciendo, no, muchachos, yo no sé qué está pasando, no la conozco.
quítenmela por favor, no es lo que ustedes creen, no es lo que parece, ¿no? Yo no veo a Jesús preocupado, dando explicaciones de por qué hacen eso. Ahora, lo que me sorprende es por qué las mujeres sentían tal atracción a Jesús. Y ojo que no estamos hablando de atracción romántica, estamos hablando de una atracción pura, limpia, ¿no? Hablábamos hace unas semanas que Jesús físicamente no era atractivo, pero que Jesús tiene un corazón tan atractivo que aún nosotros sin verlo le amamos, ¿no? Entonces estas mujeres que vivieron en la misma época que él y lo escucharon hablar y fueron defendidas por él y cuidadas por él, lo amaban. Y no en un sentido romántico, lo amaban porque las cuidaba, él les estaba dando un valor, ¿no? Por ejemplo, está el caso de la mujer samaritana, otra mujer que recibe una revelación impresionante. Ahora, ahí Jesús otra vez rompiendo el protocolo. No solo está hablando con una mujer, sino que está hablando con una mujer samaritana y aparte es una mujer samaritana de reputación dudosa, ¿no? O sea, súmale todo. Entonces Jesús tiene una interacción con ella increíble y le da una revelación acerca de la adoración que el día de hoy a cualquier congreso que tú vayas, que se hable de alabanza y adoración, estudiamos esas palabras. Las que Jesús le dijo a esa mujer. Jesús suelta una bomba y le dice: mujer, va a llegar el día en el que no vamos a adorar ni en manantiales, ni en Calacuaya, ni en el divino. Va a llegar el día en el que vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¡Pum! Suelta una bomba de revelación. ¿Y a quién se le está dando? A una mujer samaritana y de dudosa reputación. Y luego llegan los discípulos, ¿verdad? Que habían ido a comprar comida y llegan y lo ven y todos así como nos acercamos, no nos acercamos, hacemos como que no vimos, o sea, ¿qué onda con Jesús, no? Y después cuando Jesús no solo le revela algo de adoración, se revela como el Mesías. Ella le dice: estamos esperando al Mesías. Jesús dice: yo soy. Y esta mujer, ¿qué hace? Se convierte en la primera evangelista de la historia. Insisto, ¿quién? Una mujer samaritana de dudosa reputación pasa de eso a ser ministro, a ser evangelista. Y va y habla y predica y les dice, les habla de Jesús a los samaritanos y dice en los evangelios que muchos creyeron en Jesús por las palabras de esta mujer. Esta mujer se convirtió en un líder. No le dieron un título, no le dieron un nombramiento y un cargo. Sin embargo, esta mujer lideró a esta gente y esta gente la siguieron hasta Jesús. Esta mujer era un líder, aunque no tuviera el título. Algunos tenemos el título y no somos líderes. No me acuerdo si es John Maxwell, alguien dice: si tú eres líder, pero nadie te está siguiendo, solamente estás dando un paseo. O sea, si tú tienes el título de líder, pero nadie te sigue, nada más estás paseando. Porque un líder es alguien que la gente sigue. Y esta mujer, sin duda, un pueblo le siguió. Ahora, ¿estás de acuerdo que esta mujer en ninguna iglesia, quizá en manantiales sí, pero en ninguna iglesia sería promovida como líder? Una mujer samaritana de dudosa reputación, ¿quién la iba a promover? ¿Quién le iba a dar un espacio? ¿Quién la iba a nombrar ministro, evangelista? Nadie. Pero eso nos enseña que Jesús valora a la mujer. Yo estoy convencido de que negarle liderazgo a la mujer en la iglesia nos retrasa en nuestra misión. Lo voy a decir otra vez. Negarle liderazgo a la mujer en la iglesia nos está retrasando nuestra misión. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un potencial, lo estamos viendo. Una ciudad se puso de cabeza por una mujer que creyó, por una mujer que no se cayó, por una mujer que no dejó, que después de que Jesús la empoderó, ella no dejó que los demás la callaran. Ella no dejó que la volvieran a tachar, etiquetar. Y ella habló y no se cayó y todo un pueblo fue transformado por una mujer.
Ahora, ¿cómo Jesús aprendió a valorar a las mujeres de esta manera? Si Jesús creció en un ambiente totalmente machista, si crees que México es un país machista, remóntate unos años a la época de Jesús en Israel. O sea, somos una belleza los mexicanos. ¿Cómo Jesús creció valorando a la mujer viviendo en un entorno así? Yo creo que la respuesta se muestra un poco en una fiesta, en una boda. Está Jesús con su mamá y algunos amigos en una ciudad llamada Caná, en unas bodas, en las bodas de Caná. Entonces están en la fiesta, Jesús discretamente en una esquina, quizá viendo, cotorreando con sus amigos, y de repente se acaba el vino. Y en eso los judíos se parecen a nosotros. Si se acaba el vino, se acaba la fiesta. Y eso es vergonzoso porque deja ver pobreza. O sea, en aquel tiempo si el vino se acababa era porque no te alcanzó para mantener la fiesta hasta el otro día. Y luego las bodas eran de 7 días. O sea, entonces se necesitaba una buena lana para cubrir 7 días de chupe, ¿no? Sí, o sea, entonces, pues se acabó el vino. Y seguramente María conocía a los organizadores y María, había una preocupación en el corazón de María para ir a decirle a Jesús, Jesús, se acabó el vino. Y Jesús, ay mamá, pues qué, no es mi tiempo, no ha llegado mi hora. Y María no discute con Jesús. María le dice, Jesús, se acabó el vino. Ay mamá, no sé qué. María no lo pela. Va con el encargado y le dice, hagan lo que les diga. Y eso no lo dicen los evangelios, pero después de que les dijo, hagan lo que les diga, María le echó una mirada así de. Y va el encargado con Jesús. ¿Qué hacemos, Jesús? Echen agua en las tinajas. Ahí está, pruébalo. Oh, es vino de la mejor calidad. Wow, sí, ya repártelo. No le digas a nadie. ¿Por qué Jesús? Bueno, no. ¿Por qué María sabía que Jesús podía hacer eso? Lo más seguro es que ya lo había hecho antes. ¿Me explico? Si María sabía que Jesús podía sacar vino de la nada, es porque Jesús ya lo había hecho. Ahora me llama la atención que, o sea, María sabiendo va y le dice a Jesús, ya no hay vino, como diciendo, pues tú sabes hacer vino. Y Jesús le dice, no, mamá, eso es en la casa, ya entre nosotros, ¿no? Yo voy a andar haciendo vino aquí frente a todos estos, ¿no? O sea, sí lo hago, pero, ¿no? Ya lo había hecho. Y me sorprende. Ahora, ¿qué edad tenía Jesús en ese momento aproximadamente? Ya andaba en los 30. Un chavo de 30 obedeciendo a su mamá. Esto es una lección para varios de nosotros, para varios de ustedes jóvenes solteros, que tienen 15 y ya no quieren obedecer. Jesús tenía 30 y la mirada poderosa de mamá lo seguía dominando. Aquí es la chancla, allá eran los ojos matadores de María, ¿no? Y vemos a Jesús obedecer a su mamá, a sujetarse a su mamá. Hay que entender que María se embarazó fuera del matrimonio. María, los teólogos calculan que se embarazó entre los 14 y los 17 años. Ahora, imagínate en esta cultura tan machista, tan misógina, una chavita de 14 años sale embarazada. Está próxima a casarse. O sea, ya estaban comprometidos y de repente, pues que estoy embarazada. Entonces llegan los papás con la chancla, con el cinturón. No, mamá, no. Sigo siendo virgen. ¿Cómo vas a ser virgen si estás embarazada? No inventes. Es que el Espíritu Santo vino y tengo al Hijo de Dios. Sí, María, o sea, cállate la boca, no seas mentirosa. Ya reconoce que ¿me explico? ¿Quién les iba a creer ese cuento? ¿Tú se los hubieras creído que tu hija llegue y te diga, mamá, es que no, yo no, Pedrito y yo no hemos tenido nada, es el Espíritu Santo, mamá? Ahora, eso, imagínate, María señalada por esa situación, como una mujer inmoral, como una mujer fornicaria. Jesús nació con ese estigma, con esa
marca de ser un hijo de fornicación. Jesús seguramente vio cómo a su mamá la humillaban, cómo la hacían menos en el mercado, cómo otras mujeres cuchicheaban cuando ella pasaba. Jesús mismo seguramente enfrentó burlas en la escuela, ¿no? Pues tú qué, tú ni sabes quién es tu papá. Tú eres hijo de fornicación. Tu mamá es una cualquiera. Y Jesús debió crecer viviendo eso. De manera que Jesús entendió lo que sufre una mujer inmoral en una sociedad machista. Ahora, siguiendo la historia, dice que un ángel se le aparece a María, el ángel Gabriel, y le da la noticia y le dice: vas a tener un hijo de Dios, vas a ser, el Espíritu Santo te va a venir sobre ti. Y María le pregunta: ¿y cómo voy a quedar embarazada si no conozco, soy virgen? ¿Y qué hace el ángel? Le explica, ¿no? Ok, María, va a venir el Espíritu Santo, te va a cubrir y él te va a sembrar una semilla, va a ser hijo de Dios. Oh, ok. Después el mismo ángel va con Zacarías, no sé fue si antes, pero es que también va con Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Fue antes, ¿no? Porque era mayor. Entonces, bueno, pero ya vimos qué pasó con María. ¿Qué pasó con Zacarías? Viene, se le aparece en el templo y le dice: Zacarías, a pesar de que ya estás viejito, vas a tener un hijo con tu esposa Sara. Entonces Zacarías le hace la misma pregunta, Elizabeth, es que Sara era la de Abraham, entonces le dice, Zacarías le hace la misma pregunta: ¿cómo voy a tener un hijo si? Hace mucho que no pasa nada. ¿Y qué hace el ángel? A María le explica. Ah, mira, María. ¿Y qué hace con Zacarías? Se enoja. Por cuanto no me crees, te vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. ¿Sí o no? Eso, llevémoslo al matrimonio. ¿A poco no es Dios así con nosotros en el matrimonio? A la mujer le explica. A la mujer la trata: ay, mi hija, a ver, así son las cosas. A nosotros nomás nos pone un coscorrón. Ponte buzo, órale, ¿no? Déjame contarte, esto no lo conté en la mañana, pero ahorita se lo voy a contar, ando boca floja hoy. En la semana, mi esposa y yo nos peleamos bien fuerte. ¿Fue esta semana? Es que luego pasamos tanto tiempo que ya no sé cuándo fue, pero fue esta semana. Nos peleamos durísimo por unas cuestiones de dinero. Yo estaba bien enojado, ella estaba bien enojada. Nos dijimos de cosas por el Facebook, por Messenger, privado. No, él va entonces a buscar ahorita, no, en privado. Y nos dijimos una de cosas tremendas y enojados, todo. Y todo fue por una cuestión de dinero. Entonces pasó esto, o sea, en su proporción, pero justo al día siguiente de que discutimos, vuelvo a perder mi cartera. Y esta vez sí traía dinero. ¿Sabes qué es eso? Es Dios hablando con ella y dándome un coscorrón a mí. ¿Alguien me sigue? A María, ella le pregunta: ¿cómo? Mira, mija, va a ser así y así y así. Y el otro: ¿cómo? Cállese la boca, usted crea. ¿Me explico? Hasta en eso vemos que Dios trata diferente a la mujer que al hombre. Estamos acá. Entonces, volviendo al tema de Jesús y María, cómo crecieron. Hasta los fariseos, los enemigos de Jesús, usaban esto como un argumento contra él. Cuando no les quedaba que debatir, se iban a los golpes bajos. Y por ejemplo en Juan capítulo 8, 41, Jesús y los fariseos están discutiendo, pero están discutiendo con argumentos. Y los fariseos se quedan sin argumentos. ¿Y sabes qué le dicen? Ah, sí, pues nosotros no somos hijos de fornicación. ¡Au! ¿Tú crees que eso no pegaba en el alma de Jesús? Un golpe, es lo que llamamos un golpe bajo, ¿no? O sea, es dar donde duele. ¿Por qué lo hacían? Porque Jesús creció así. Y era la manera en la que lo atacaban. Hasta los fariseos usaban eso para burlarse de él. Y esto nos lleva a darnos cuenta que Jesús estaba continuamente rodeado de mujeres de dudosa reputación. Yo creo que Jesús tenía un afecto especial por estas mujeres debido a lo que él vio con su mamá.
Estoy convencido. Que el ver el escarnio que se hacía de su mamá, la burla que se hacía de su mamá y aún la burla que le hacían a él, le creó una sensibilidad de por sí hacia la mujer, pero en especial vemos varias veces a Jesús defender a mujeres inmorales, ponerse frente a otros hombres defendiendo a mujeres inmorales. Es increíble. Por ejemplo, las enseñanzas de Jesús sobre la inmoralidad sexual y el divorcio son totalmente contrastantes con las de Salomón y la mayoría de autores del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el hombre es la víctima y la mujer es una seductora. ¿Has leído Proverbios capítulo 2, Proverbios capítulo 7? ¿De qué dice Salomón? Jovencito, cuidado de la mujer seductora, porque ella nomás anda viendo al distraído. Y nomás si te enreda con sus ojos, mijito, ya caíste. Ten cuidado porque las mujeres son malas, son coquetas. Usted es un negro santo, mijo. Usted es una chulada. Cuídese de la mujer coqueta. ¿Alguien me sigue? ¿Qué es lo que Jesús hace? ¿Cómo trata Jesús asuntos de inmoralidad? En vez de culpar a la mujer, coloca responsabilidad sobre las acciones de los hombres. Y les dice, no basta o no necesitas acostarte con ella, nomás con que la mires mal, ya adulteraste. No vas a encontrar, escucha y te reto, no vas a encontrar en los evangelios una sola advertencia moral de Jesús hacia las mujeres. Ni una. Pero vas a encontrar varias advertencias de Jesús sobre moral hacia los hombres. Jesús no culpa a la mujer como que ella es la coqueta, la seductora. Le dice al hombre, tú eres responsable de tus acciones. Tú no puedes culpar a la mujer de la forma en la que tú miras. Y eso sigue vigente hoy, e incluso en las iglesias, y a mí me da rabia eso, porque en las iglesias, pastores exigen a la mujer vestirse de cierta manera para que los hombres no sean provocados. ¡Qué absurdo! Eso es lo mismo que decir, mujeres, vístanse de otra manera porque somos unos animales que no podemos contener nuestra mirada. Vístanse de otra manera porque no respondemos, somos unas bestias carnales que no podemos controlar y cambiar nuestra manera de mirar. ¿Y qué dice Jesús? No, señores, ustedes son responsables por cómo ven. Ustedes son responsables por sus acciones. No le echen la culpa a cómo se visten ellas. Algunas mujeres se tendrían que emocionar. Reducimos al hombre a un animal de instintos. ¿Qué no podremos ser más espirituales? ¿Qué no podremos, en vez de exigirle a la mujer que cambie su forma de vestir, no podremos nosotros cambiar nuestra forma de mirar? ¿No podremos enseñar a otros a corregir eso? No, es más fácil, es más cómodo culpar a la mujer seductora. Es más cómodo limpiarnos y decir que es su culpa. Por eso el mundo voltea a vernos y nos tacha de hipócritas. Porque ¿cómo es posible que un pastor diga que la vestimenta de una mujer le puede provocar? No tiene sentido. Tú decides qué ves, tú decides cómo ves, y si no lo decides, sométete al Espíritu para que vivas en el Espíritu y no seas una persona carnal. ¿Alguien está acá? Entonces, que hasta en eso Jesús invierte los papeles. Libera a la mujer de una opresión innecesaria y pone responsabilidad en los hombros de los hombres. Respecto al divorcio, Jesús le da a la mujer un valor igual que el del hombre. Aquí mismo más adelante le preguntan, oye Jesús, ¿y es cierto que podemos divorciarnos o podemos dejar a nuestras mujeres por cualquier razón? Y Jesús les dice, ustedes no han entendido nada. En el principio no fue así, hombre y mujer los creó.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, lo dice Jesús. Cuando Jesús les dice, los dos serán uno solo, Jesús está recitando una parte del Shema, una de las oraciones más importantes de los judíos, que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo que Jesús les está diciendo es: hey amigos, en el matrimonio el hombre y la mujer son iguales, como en la Trinidad, Espíritu, Padre e Hijo son iguales. Así como en la Trinidad los tres valen lo mismo, los tres son Dios, aunque hay sometimiento, aunque el Hijo se somete al Padre, el Espíritu se somete al Hijo, pero eso no le quita autoridad a ninguno de los tres son iguales. De la misma manera el matrimonio refleja eso, porque ya los dos son iguales. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, les dice. Ahora, lo increíble de esto, me da mucha risa esto, que los discípulos escuchan esto que Jesús está diciendo. O sea, Jesús les está diciendo: mijo, te casaste, es para toda la vida. Y los discípulos, ¿qué responden? Maestro, si las cosas son así, entonces no conviene casarse. ¿Qué nos revela eso? Que estos cuates en su corazón vivían en la tradición y ellos creían que en cualquier momento podían dejar a sus mujeres. Los discípulos: maestro, si la cosa es así, es mejor no casarse. Está ahí en la palabra, en Mateo 19 lo puedes leer. Qué increíble. Otra manera en la que vemos a Jesús darle valor a la mujer, y ya estoy terminando, si me ayudas, mister. Lo vemos en el caso de la mujer que tenía flujo de sangre. Ahora hay que entender algo. Según la ley de Moisés, una mujer que estaba en su periodo menstrual era impura. No podía salir de su casa y menos podía ir al templo. ¿Ok? No podía salir de su casa. ¿Por qué? Pues porque es impura. Sepa por qué. Entonces así era la cuestión en ese tiempo. Ahora, imagínate, si una mujer en su periodo era impura, imagínate una mujer que tenía flujo de sangre desde hace más de 10 años. Lo impura que esa mujer era vista a los ojos de la sociedad. Entonces está Jesús en el metro Pino Suárez, atascado de gente, así, ¿verdad? Empujándose por todos. Y esta mujer está ahí, ella se atreve a salir porque escuchó que está este hombre que hace milagros, y ella dice: quizá él me puede sanar. Entonces esta mujer, contra todo costumbre, contra toda regla, ella sale de su casa, se apretuja entre la gente, ella va abriéndose paso y dice: si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana. Ella va abriéndose camino y logra tocar a Jesús. Poder sale de Jesús y ella es sana. Inmediatamente el flujo se corta y Jesús hace un alboroto: ¿quién me tocó? Y Jesús, todos te estamos tocando, o sea, yo te agarré la nacha, Jesús, sin querer, o sea, no manches, o sea, ¿cómo que quién te tocó? No, alguien me tocó, porque yo sentí que poder salió de mí. ¿Quién me tocó? Imagínate el miedo de esta mujer. Salí de mi casa, soy impura, y no nada más eso, sino que toqué a un hombre, y no toqué a cualquier hombre, toqué a un rabí, a un maestro. Me van a matar. Y Jesús preguntando: ¿quién me tocó? Y esta mujer se atreve y dice: fui yo. Pero fui yo porque llevaba 10 años padeciendo esto. ¿Sabes qué pienso que esa mujer sintió? Dijo: ya soy sana. Si hasta aquí llegué, puedo morir en paz. Ya fui sana. Después de 10 años de batallar con esto, obtuve una respuesta: ya me puedo ir. Fui yo. Y lo hice porque llevo 10 años enfermo. Pero cuando yo tuve fe y dije: si toco tu manto, yo soy sana. Y ahora soy sana. ¿Por qué Jesús hace tanto alboroto? ¿Sabes? Porque Él quería que la gente escuchara la historia de esta mujer.
Jesús quería que todos escucharan lo que estaba pasando. Estoy seguro que cuando esta mujer confesó su problema, todo el mundo se quedó. Flujo de sangre impura, tocó al rabí. Ya fue. Se va a morir. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Jesús le está diciendo a esta mujer y a la gente: no importa lo que la ley de Moisés diga, no importa lo que los fariseos y los religiosos digan, una mujer, cualquier mujer, no importa si está en su periodo, puede acercarse a mí. Y no nada más, no solo puede acercarse, puede tocarme. Y no solo eso, sino que al tocarme ella no me hace impuro a mí, yo la hago pura a ella. Ese es el corazón de Jesús. Y esta mujer se va a disfrutar de la vida sana, libre, perdonada. ¿Por qué? Por el amor de Jesús. Y termino con esto, esta parte, porque traía más, pero en la mañana llegamos hasta aquí y hasta aquí le paramos. Pero va a ser una serie, dentro de 8 días vamos a seguir. En Lucas 15 Jesús cuenta 3 parábolas. La primera habla acerca de un pastor con 100 ovejas. Una se pierde, él va y la busca, la encuentra y la regresa y celebra. En esa parábola, ¿quién representa al pastor? A Dios, ¿no? ¿Quién representa a la oveja que se va? A un pecador como tú y yo. ¿Quién representa a las 99? Los fariseos, los religiosos que creían que estaban seguros. ¿Ok? Después les cuenta otra parábola, les dice de un hijo pródigo que se va, se malgasta la herencia y regresa y el padre lo perdona y el hermano se molesta. ¿Quién representa el padre ahí? Dios otra vez. ¿Quién representa el hijo pródigo? Un pecador como tú y como yo. Y el hijo enojado, ¿a quién representa? A los fariseos religiosos que les molesta la gracia de Dios. ¿Okay? Les cuenta una tercera parábola y les dice: esta era una mujer que tenía 10 monedas de plata y perdió una en su casa y volteó la casa de dar patas arriba, levantó todos los muebles, hizo todo lo posible, la encontró y cuando la encontró hizo una fiesta. ¿Quién representa la moneda? Pues un pecador perdido. Las 9 monedas en la bolsa, ¿quién representa? A los fariseos religiosos que creían estar seguros. ¿Y quién representa a la mujer? ¿A quién representa a la mujer? Dilo sin miedo: a Dios. Ahora ponte en los zapatos de los fariseos que escuchaban esto. O sea, no solo nos das con todo en la cara, nos vienes a representar a Dios, a Jehová de los ejércitos, en una mujer. ¿Qué te pasa, blasfemo? ¿Cómo una mujer? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Sabes qué es lo que Jesús está enseñando? Y esto aplica como personas, como iglesia. No podemos, escucha bien, no podemos dar al mundo una imagen correcta del carácter de Dios sin contar el lado femenino de Dios. Dios tiene un lado femenino y te lo voy a demostrar. Dice el Génesis: a su imagen los creó, hombre y mujer los creó. Los dos fuimos hechos a su imagen. Entonces, si yo quiero representar ante el mundo la imagen de Dios, tengo que mostrar lo masculino y tengo que mostrar lo femenino, porque los dos fuimos hechos a su imagen. Ahora, yo te pregunto: ¿somos igual hombre y mujer? No. O sea, en cuanto a características, a formas de ser, somos muy diferentes. No en cuanto a valor, pero somos muy distintos. Es decir, yo como hombre, mi bravía, mi valentía, mi arrojo, mis fuerzas representan el carácter de Dios. Pero la sensibilidad, la ternura, el cariño de ellas representa la otra parte de Dios. No podemos mostrar a Dios al mundo relegando a la mujer.
podemos. No podemos excluir a la mujer de liderar. No podemos excluir a la mujer de enseñar. No podemos excluir a la mujer de predicar, de dirigir. Porque ellas tienen la mitad de la respuesta. Ellas tienen la mitad de los dones. Ellas tienen la mitad de lo que nos hace falta para impactar este mundo. Por eso yo te decía hace rato, el no darle liderazgo a la mujer nos está costando nuestra ciudad. El no empoderar a la mujer nos está costando el retrasarnos en nuestra misión. Tú no puedes, y no he terminado, hasta aquí llegamos hoy, pero tú no puedes leer los evangelios y negar que Jesús le da a la mujer el mismo valor que el hombre, el mismo, ni un centímetro cúbico menos, ni un ápice menos. Y dice la palabra de Dios, dice Pablo, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer. ¿Qué quiere decir Pablo? Delante de Dios somos iguales. Somos iguales. ¿Por qué no cierras tus ojos, Señor?